5 personas murieron, 3 israelíes, un palestino y un judío estadounidense en 2 ataques palestinos, uno en Tel Aviv y otro en una carretera de Cisjordania, en un nuevo repunte de la ola de violencia en la zona, después de una semana de relativa calma. Nueva jornada de violencia en Israel. 5 personas perdieron la vida y otras 10 resultaron heridas en 2 ataques ocurridos en las ciudades de Tel Aviv y Cisjordania tras una semana de relativa calma. Los ataques fueron perpetrados por 2 palestinos que actuaron en solitario. Uno de los agresores ingresó a las 2 de la tarde hora local en una sinagoga localizada en el sur de Tel Aviv. El hombre de 36 años desenfundó un cuchillo y acabó con la vida de 2 israelíes antes de ser detenido por un grupo de civiles que lo dejó a disposición de las autoridades. El otro atentado tuvo lugar a las 4:30 de la tarde hora local en una congestionada vía que comunica los asentamientos judíos en Cisjordania. Un palestino procedente del distrito de Hebrón abrió fuego con un arma automática contra 4 vehículos que se encontraban en el lugar. En los hechos murieron un ciudadano estadounidense, un colono israelí y un palestino. El sospechoso, que huyó del lugar en su vehículo, arrolló a un grupo de transeúntes antes de ser capturado por efectivos del servicio secreto israelí. Las fuerzas de seguridad israelíes respondieron este jueves a 2 ataques terroristas que tuvieron lugar en el corazón de Tel Aviv y en Cisjordania. Se logró la captura de los 2 sospechosos responsables de estos hechos. Los atacantes están bajo custodia de los servicios secretos para investigar si actuaron por iniciativa propia o por orden de algún grupo armado. Al menos 19 israelíes y 80 palestinos han muerto desde el inicio de la ola de violencia el pasado 1 de octubre. A esta hora establecemos contacto en vivo en Bogotá, Colombia, con Marcos Sermoneta, embajador de Israel en Colombia. Embajador, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo. Gracias a ustedes por invitarme. Quisiera preguntarle a qué atribuye este repunte en la ola de violencia entre israelíes y palestinos, sobre todo después de esta semana que hubo una relativa calma, o por lo menos se frenaron momentáneamente los ataques. Déjame primero decir que no es una ola de violencia, esa es una ola de terrorismo palestino indiscriminado, dirigido contra civiles israelíes y otros, como vimos hoy. Y hacer la cuenta de las víctimas y los perpetradores juntos no es la manera de mirar a la situación. En Francia, como en Israel, terrorismo es terrorismo y hay que llamarlo por su nombre. Ha llegado el momento para que todos en la comunidad internacional se unen para combatir a este terrorismo. Y ha llegado el momento también que, como los atentados en Francia fueron condenados como terrorismo, los mismos atentados contra israelíes sean también condenados. No puede ser que existe una clasificación distinta para los mismos actos que vienen llevados por las mismas motivaciones de un Islam extremista, asesino. Y no importa si eso sea en Francia, en Argentina, como sucedió en los años 90, en Nigeria, en Beirut, o en Tel Aviv y Jerusalén. Terrorismo es terrorismo. Señor embajador, muy buenas noches. ¿Cómo establecer o cuál será el mecanismo para poder definir si estos atacantes actuaron por iniciativa propia quizás o por orden de algún grupo armado? Yo creo que el tema aquí, aunque a veces se pueda hablar de lobos solitarios, como se definen en el lenguaje profesional del antiterrorismo, la inspiración viene siempre del mismo lugar. Y en este caso estamos hablando de una incitación continua en el sistema educativo, en los medios, de la autoridad palestina. Sería apropiado por el líder palestino Abu Mazen, exactamente como ha condenado los atentados en Francia, de condenar ese tipo de violencia implacable contra judíos. Y mire qué está sucediendo también, que el terrorismo golpea y mata también a palestinos, como sucedió hoy en Cisjordania y como sucedió varias veces durante el lanzamiento de cohetes de Hamas desde Gaza, que a veces cayeron
en territorio palestino y mataron a palestinos. Entonces, hasta que no solamente pare la incitación, sino también salga un mensaje muy claro de parte de la autoridad palestina, que eso es inaceptable, la inspiración sigue siendo de ellos. Y entonces no hay que sorprenderse si en las redes sociales nos vemos fotos de niños con cuchillos, caricaturas que animan a la gente a salir y a matar judíos solamente por ser judíos. No podemos esperar otra cosa. La ONU le reclama liderazgo tanto a Israel como a Palestina para encontrar una solución negociada a este conflicto. ¿Hay manera o la ONU está de alguna manera evitando una posición para acercar los dos puntos de vista? Claro que hay manera. Es por eso que existen las negociaciones de paz. Pero no se puede negociar paz si al mismo tiempo continúa la deslegitimación, la dehumanización, la denigración de una parte por la otra. El terrorismo nosotros lo conocemos y no tiene nada que ver con lo que hacemos o no, lo que no hacemos. Tiene que ver con el odio que tiene el otro lado hacia los judíos. El terrorismo existe antes que existía el Estado de Israel. El terrorismo existe antes que existía los asentamientos. Entonces, si estamos negociando, tenemos que negociar en buena fe. No se puede decir de querer la paz y fomentar la violencia. Señor embajador Marcos Sermoneta, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.